Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno, pues me va a tocar ahora mi parte de estar comentando tu proyecto sobre el inventario y catalogación del patrimonio cultural histórico de Zapotiltic. Este, Creo que de entrada me parece muy apropiado el proyecto, necesario, dado que requerimos que nuestros municipios tengan catalogados sus patrimonios culturales, no solamente para reconocerlos, sino también para poder hacer una serie de acciones, ¿no? Tanto de protección, cuidado, apropiación, etcétera. Eh, Creo que en términos generales el capitulado al que tú haces referencia, creo que es propicio. No obstante, yo le agregaría una pequeña introducción, una introducción a presentar. ¿Qué sería la introducción? La introducción básicamente sería un poco que hables sobre quién es tú, esto es tu trayectoria, tus intereses, por qué estás interesado en trabajar con ese proyecto, pero también una contextualización un poco en tanto geográfica y demográfica de Zapotiltic. Esto es, los que somos del sur de Jalisco, pues sabemos dónde está Zapotiltic, cómo es, etcétera. Pero los que no son de por allá, que nunca han pasado por ahí, pues no saben ni siquiera dónde podría estar. Bueno, esta contextualización te podría ayudar a los no lectores precisamente a que ubiquen el municipio. Eh, en cuanto a los capítulos, en la primera parte sobre lo que es importancia del patrimonio cultural en México, creo que está bien. Yo, cuando tú hablas de segmentación del patrimonio, ¿a qué te refieres? Sobre la tipología de patrimonio cultural. Yo creo que en ese primer capítulo tendría que hablarse no solamente en términos como de la importancia de la identidad, sino también la conceptualización de lo que se entiende por patrimonio cultural y patrimonio cultural local también en ese sentido. Y bueno, los diferentes tipos. Entonces aquí yo creo que hay bastante información que te puede servir para ir definiendo y que por supuesto tendría que ser uno de los primeros capítulos. El segundo capítulo me parece interesante sobre la normatividad y en ese sentido pues Pepe te va a ayudar mucho bajo su doble forma, su doble preparación, tanto como antropólogo como abogado, pues va a tener un buen de información en ese sentido. Me parece que es propicio lo que ustedes están diciendo en cuanto a la forma en cómo se van organizando. Y bueno, de acuerdo a lo que ustedes dicen, esa es la parte como que entregarían de avance y cual pues está bien. Sin embargo, tengo algunas dudas en cuanto a lo del levantamiento de la información. Dices que aquí lo importante son las fichas, ¿no? Son las fichas que tienen que ir haciendo en cuanto al lugar, características y todo, como todo inventario. Mi pregunta es, ¿ya has conocido otros inventarios que se han manejado? Sería interesante que revisaras en internet. Hay algunos proyectos, unos apuestas sobre catalogación e inventario del patrimonio. Sobre todo, incluso hay manuales sobre cómo crear este patrimonio de acuerdo a diferentes instancias. En el caso de México ya se ha avanzado un poco en eso, no ha habido una reglamentación como tal, pero sí ha habido algunas cosas. Es como ir definiendo algunos de los campos que sean importantes sí para tu investigación, pero también que vaya considerando algunos de los campos que requieren ya estos catálogos que ya existen y que podrían servir después para tu tesis sirva de información para ellos. Yo tengo una duda en cuanto a si el objetivo no solamente es detectar cuál es el patrimonio cultural, sino también socializarlo y que haya un proceso de apropiación. Tú hablas que este proceso de apropiación se da a partir de las entrevistas, esto es cuando recaba la información. No estoy seguro si solamente es eso. O sea, sí, las entrevistas te pueden servir para ir identificando cuál es la forma en cómo ellos se han apropiado de este patrimonio y del cual es importante identificar. Pero después va la otra del otro lado. Esto es, una vez que ya tú defines estos patrimonios, que los caracterizas, los documentas, ¿cómo le haces para que la gente lo apropie? En ese sentido tendría que haber todo un proceso de socialización. No sé si la tesis o tu proyecto incluya esa parte también, sino más bien habría que definir el objetivo en términos
solamente la documentación. Y a lo mejor ir considerando la socialización de la información. Y aquí es donde tengo la pregunta para ti en cuanto a qué formato tendría el catálogo. Esto es, si es un documento, una tesis, en el que nada más va a estar en tu casa guardado, pues no tiene mucho caso la socialización. O que digas, pues la doy a la biblioteca, pero la biblioteca va a estar encerrada, ¿no? No sé si habrá que ir pensando que esta catalogación no solamente sea un documento, esto es, el documento te va a servir pues, para titularte, pero de qué manera podríamos o podrías ir pensando sobre la socialización de estas fichas, pero no solamente en términos de socialización de la información, sino que las otras personas puedan opinar sobre ello y poner historias sobre ello. Yo estoy imaginando, por ejemplo, un sitio de internet, donde puedas tener las diferentes fichas a manera de información, pero también con posibilidades para que las mismas personas pongan ahí sus experiencias. Esto es, pongas, por ejemplo, no sé, el panteón. El panteón que podría ser un patrimonio histórico-cultural, y que tú definas ahí cuáles son las características a partir de la bibliografía, de la entrevista con con las personas, etcétera, que vayan poniendo, pero que esté, por ejemplo, en internet para que los hijos ausentes, los estudiantes, las amas de casa, etcétera, las personas puedan después ingresar a esas fichas y poner sus propias historias, lo que para ellos ha significado ese espacio, o el jardín, o o la hacienda, etcétera, ¿no? En el que ellos mismos vayan, conforme vaya pasando el tiempo, contando sus propias historias y que después puedan socializarla con otros. Y en esa medida ir socializando entre todos y construyendo las diferentes historias y formas de apropiación del patrimonio. Creo que si se fuera pensando en que estas fichas, por una parte, sí estén en un documento que sirva para titulación, pero también en su formato digital, cumplirías esta parte de lo que es la socialización y la apropiación de los patrimonios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, parte del presupuesto que se tendría que ir trabajando, pues sería del presupuesto que habrá que ir definiendo. Y en ese sentido, creo que ahorita está abierta la convocatoria del programa de estímulos al desarrollo artístico, el PECDA. Pues, chécalo en la Secretaría de Cultura. Igual si no lo socializo con todos los compañeros del laboratorio para que vean. Hay una categoría que se llama precisamente difusión del patrimonio cultural. Yo creo que tu proyecto puede caber perfectamente en ese, y a lo mejor tal vez lo que pueda solicitarle a ese programa sea no solamente algunos recursos para poder hacer la documentación, sino también todos los recursos necesarios para poder construir tu sitio de internet y el hosting, ¿cómo se llama? La dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa fuente de financiamiento es muy accesible y además está ad hoc, o sea, no hay de otra, ¿no? Y entonces yo creo que si considerarías esa parte, ayudaría mucho. Y en tu plan de trabajo dices que para este semestre pues sería recopilar información, seleccionar y sistematizar. Me parece perfectamente bien, sobre todo en los dos primeros capítulos. Pero yo te invitaría a que vayas un poquito más, porque esta información, a mi parecer, es algo que ya has estado manejando en el transcurso de los semestres, y que puedas hacer al menos algunas fichas que nos puedas presentar hasta el final del semestre, que a lo mejor no tengas todas, ¿sí? Si son a lo mejor 30, 50, 70 fichas, no sé cuántas vayan a ser, al menos que nos presentes algunas cuantas para poder observarlas y darte comentarios sobre esto. Y si tuvieras ya un poco más te convenciera esta idea del catálogo virtual, pues bueno, ya algunos ideas, algunos esbozos de cómo sería de tal manera que al final del laboratorio ya tengas toda la parte conceptual, metodológica, normativa de lo del patrimonio, tengas un buen avance de lo de las fichas, ya casi nomás para ir terminando esto y subirlo a internet. Y bueno, eso me parece bien. Me encanta la idea que estés trabajando con un equipo de trabajo. Efectivamente, el gestor cultural siempre tiene que trabajar con personas, no necesariamente tienes que hacerlo todo, pues que no somos supermanes que hacen todo.
Y qué bueno si hay alguien que te ayuda a hacer fotografía y que además es bueno sacando fotografías, pues que mejor que lo haga él. Al final de cuentas tu proyecto y la coordinación la vas a tener tú, que es parte también de la información que tendrás que documentar en la introducción. Esto es quiénes participaron, cómo participaron, cuáles fueron sus papeles y bueno, por supuesto agradecerles la participación que han tenido. Y bueno, básicamente sería todo. Me preocupa que todavía no esté en el comité de titulación. Por favor, hazlo lo más pronto posible. Yo lo veo muy viable el proyecto. Yo creo que sí puedes terminar a tiempo. Nada más es de seguirle, de ser sistemáticos y no soltarlo. Y sobre todo, pues Pepe en ese sentido es muy bueno, es muy sistemático y también te va a ayudar mucho. Así que pues, pues muy bien, felicidades y hay que seguir con el trabajo.